de estudio. Damos gracias al Señor por que nos permite reunirnos y bueno, pues el tema que hemos estado tratando al respecto de los ministerios nos ha llevado a considerar varias cuestiones, porque la semana pasada estuvimos hablando pues en cierto modo como aquellos que están dando la palabra y que son los evangelistas, pues pasan ahora a ser padres espirituales, y luego hablamos de padres espirituales a quienes tienen a su cuidado a las congregaciones, que en este caso pues son los pastores, ¿sí? Así les identifica la palabra. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a tomar nuevamente ese pasaje de Efesios 4, por favor. Vámonos a Efesios 4. Y bueno, vamos a localizar la parte que nos habla de los ministerios, a partir del verso 11, amén. Efesios 4:11. Gloria a Dios. Hermano Armando, por favor, lo lees. Efesios 4:11. Sí, dice así la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén, gloria a Dios. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar haciendo una oración, que el Señor nos lleve a meditar en su palabra conforme al Espíritu. Amén. Hermano Jonás, por favor, nos dirige. Amén, oremos. Amén. Nuestro Dios y Padre, Señor, muchas gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque aunque lejanos en presencia, Señor, cercanos por tu Espíritu Santo. Por eso te rogamos, Señor, en esta noche que tu Espíritu Santo asista a la vida de nuestro pastor, Señor, para que cada palabra que salga de su boca, Señor, sea, Señor, de sabiduría venida del alto, Padre, para nosotros necesitamos, Señor, que redarguya en nuestras vidas, corrige a aquellos, Señor, cuando fuera el propósito tú lo mandas en esta hora, Padre. Gracias. Gracias por los que estamos, Señor, por nuestro pastor Alejandro, mi hermana Rita, por mi hermano Armando, Señor, te agradecemos por todo lo que tú haces hasta este día en nuestras vidas. Gracias, Señor. En tus manos estamos, Señor, y abre nuestro entendimiento, Padre, nuestro corazón. Renueva nuestros pensamientos, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Viene llegando hermano Jorge, hermana Yola. Hermano Jorge, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga, pastor. Hermanita Yola, también a usted que el Señor le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Un abrazote. Van llegando y con eso comprometiéndose a los tamales, ¿no? Ya le están ganando al hermano Armando. Los tamales. Gloria a Dios. Nos estamos preparando para cuando el Señor nos dé el gozo de reunirnos presencialmente, ¿verdad? Pero mientras, pues no cesamos de cotorrear. Eso, aleluya. Que pues así como vamos, sí van a ser los de febrero, ¿no? Pero bueno, el Señor sabe. Gloria a Dios. Estamos revisando, ¿qué dijimos? Efesios 4, versículo 11, amén. Y es el comentario del apóstol Pablo al respecto de qué es lo que el Señor hizo en la iglesia. Y bueno, indudablemente el Señor ha puesto en su casa a los distintos ministerios. Y después de haber hablado de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, pues es tiempo de hablar de los pastores, ¿no? Como decíamos la semana pasada, vamos a comer tacos al pastor. Muy bien. Pero el punto es que, pues ya con todo lo que hemos estado estudiando, nos vamos dando una idea de lo que el Señor formó para sus iglesias, ¿sí? Para sus congregaciones. La verdad es que la visión que nosotros podemos tener de la iglesia a estas alturas cambia bastante, porque nos vamos a encontrar
con que existe en un mundo, en un solo mundo, ¿verdad? Un paralelo allí entre una iglesia institucional, ¿sí? Y una iglesia, yo le llamaría bíblica espiritual, ¿sí? La iglesia bíblica espiritual nosotros la vamos a entender, a encontrar en la Biblia y como resultado del mover del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Amén? Es una iglesia que tiene muchísimas cosas que como cristianos debemos de anhelar, principalmente la presencia del Espíritu Santo. Pero del otro lado vamos a tener a la iglesia institucional. No es como decir lo bueno y lo malo, no es esa la intención. No vamos a decirlo así, no vamos a satanizar a la iglesia institucional, pero hay que verlo en su justa perspectiva. La iglesia institucional es la iglesia organizada, ¿sí? Y sobre todo organizada en el contexto de nuestro mundo, de nuestro tiempo, de nuestras necesidades, mayormente en esta tierra, ¿sí? No vamos a decir tampoco de las necesidades en nuestra carne, porque nosotros debemos de declarar que vivimos conforme al Espíritu. Pero entendamos que mientras nosotros no seamos llevados a la presencia del Señor en ese precioso día que Él nos muestra ya en 1 Corintios capítulo 15, pues tenemos carne, sangre y todo lo demás que va a implicar una serie de necesidades más bien apegadas a este mundo y no al venidero, ¿sí? Entonces, la iglesia institucional, la iglesia organizada, necesita, fíjense bien, necesita tener los pies en la tierra, ¿sí? Es decir, necesita considerar las necesidades del hombre, las necesidades de la iglesia, la cuestión política, la cuestión legal, ¿sí? La cuestión económica. Ni modo, pues es que estamos allí, ¿sí? Entonces, de la misma manera que la Biblia nos comenta que en el ministerio del Señor Jesucristo, pues había uno que llevaba la bolsa y que bueno, pues era una cuestión económica, porque pues se necesitaba, también en la iglesia institucional se tiene que llevar. Pero lamentablemente, igual nos pasa en muchas ocasiones que cuando nosotros nos damos cuenta que pues que la iglesia se corrompe, como la corrompió Judas, que era el que llevaba la bolsa, pues nos damos cuenta que lo más natural del ser humano, pues es que las cosas no anden tan bien como esperamos, ¿no? Entonces, allí es donde nosotros tenemos que romper el molde que nos impone el mundo, ¿sí? Primera de Corintios 4:2, por favor. Primera de Corintios 4:2. ¿Sí? Primera de Corintios 4:2, hermana Rita, si lo tiene, por favor. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén, gloria a Dios. Entonces, este pasaje, Primera de Corintios 4:2, nos va a recordar que el carácter de aquel que sirve en la congregación, pues realmente debería de ser de fidelidad, ¿sí? Allí es donde nosotros podríamos encontrar la figura de José en la casa de Potifar, ¿sí? Que era tal el servicio y tan fiel el que daba que la casa prosperaba, no decaía. Pero la realidad es que al tratarse la iglesia institucional en todas sus organizaciones, pues de un aspecto muy terrenal del reino del Señor, ¿sí? O sea, es un aspecto terrenal del reino de los cielos, véase la paradoja, ¿no? Lo opuesto. Pues es muy natural que quien está al frente en muchas ocasiones caiga por la tentación, ¿sí? Y es una realidad. Ahora, en la iglesia espiritual
la iglesia espiritual, pues la verdad es que necesitamos movernos y dejarnos mover por el Espíritu Santo. Pero ahí es donde tenemos que tratar de entender un poquito por qué tienen que ir las dos juntas, ¿no? O sea, nosotros, piénsenlo bien, nosotros no podemos tener nuestras actividades completas si no tenemos bienes materiales, si no hay manejo económico, si no tenemos un lugar de reunión, ¿sí? Si no tenemos dinero para movernos, e incluso para vivir. Entonces, todos estos aspectos la iglesia institucional lo tiene en sus manos. Y la iglesia institucional nosotros la podemos encontrar en la Biblia, ¿sí? Ahorita vamos para allá. Pero, por el otro lado está la parte medular, vamos a llamarle así, del ministerio, ¿sí? Que lleva la dirección en la iglesia, y ese sería la iglesia espiritual, el lado de la iglesia espiritual. Entonces, un pastor, un hermano que se dedica a pastorear a las ovejas, a cuidarlas, pues tiene que entender varias cosas de estas, pero aquí el problema es que de repente nos jala más la parte institucional, que es la que podemos ver, las que podemos comprender, que la parte espiritual, ¿sí? Entonces, vámonos ahorita también al libro de los Hechos. Vámonos, por favor, al libro de los Hechos. Todavía no digo. Ténganme paciencia porque de por sí me hago bolas con todo lo que hay el otro día. Y de veras les pido que es Hechos 6, que me lleven en sus oraciones, porque van 2 que 3 cosas que me suceden que a mí mismo me han asombrado, de que ya, como dicen por ahí, ya me patina, ¿no? El otro día en la universidad le pedí unos documentos al coordinador general y pues sí, yo lo anoté, incluso lo anoté en mi bitácora y todo, y pasaron 15 días y llegó la siguiente reunión con él y pues se lo reclamé porque no me había mandado nada. Estábamos así en conferencia como ahorita y le digo, maestro, le recuerdo que había quedado de hacerme llegar las constancias. Me dice, pero maestro, dice, yo ya se las envié por correo y usted me respondió muchas gracias. Ah, caray, le digo, ¿cómo? A ver, perdón, pero ahora sí que no me acuerdo, déjeme buscarlo. En ese momento, como todo es en computadora, reviso el correo, localizo las constancias y veo así que le respondí, le dije muchas gracias, ¿cómo? Algo le dije, más no nada más le dije muchas gracias, un pequeño párrafo, y estaba fechado prácticamente 15 días antes. Y entonces pues yo le pedí muchas disculpas a este hombre, ¿no? al maestro, porque pues la verdad me estaba yo viendo mal reclamándole algo que ya me había entregado hace 15 días, pero se me fue, digo, Señor, bueno, pues que el Señor nos ayude, ¿no? Porque sí, de repente ya me patina. Aleluya. Muy bien, estamos en Hechos capítulo 6. La pastilla verde para la materia gris. Ah, ¿cuál es esa, mi hermano? Porque también esa hermana así se llama Sucrol. ¿Sucol? No sé, a ver ahorita que me lo escriba para recordarlo. Sí, no se crea, pero sí, ahora sí que se admiten recomendaciones, ¿no? Ese día me acuerdo que, Sucrol. Sí, ese día le dije al maestro, le digo, pues voy a tener que comer más zanahorias, pero esas son para la vista, ¿no? En fin, pero sí. Ok, gloria a Dios. Gracias, mi hermano, por la recomendación. Voy a tomarla en cuenta. Es la elección de los 7 diáconos en Hechos capítulo 6. Amén. ¿Ya lo tienes allí? Muy bien, pero no te he dicho de qué verso. Es el verso 3 al 7, por favor. Hermana Sil, por favor. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Sí también? Sí, hasta el 7. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo que encontramos nosotros allí, pues es precisamente que en un momento dado, las necesidades materiales de la iglesia nueva, pues llevaron a hacer una distinción entre lo que serían las disposiciones espirituales y las materiales. Entonces, los diáconos surgen en la iglesia precisamente como los primeros administradores de la iglesia, ¿sí? Y pues sí, ni hablar, hay una iglesia institucional que tiene que llevar una serie de ordenanzas, de reglamentos, de distribuciones, y pues hay que echarla adelante, porque es necesario. Mientras estemos en esta tierra es necesario, pero por el otro lado está un ministerio que es más bien de índole espiritual, y que bueno, ahí en ese momento, los apóstoles eran los que lo llevaban. Entonces, en ese instante, pues los apóstoles tenían la oportunidad de dedicarse a la oración, al ayuno, a escudriñar las escrituras, y desde luego cuando ellos daban una enseñanza, pues era preciosa, ¿no? Pero ya más adelante, sin los apóstoles, y eso lo estuvimos platicando cuando estudiamos el ministerio apostólico, nos dimos cuenta que pues el equipo de trabajo siguió trabajando, pero sin los apóstoles, ¿sí? Entonces, ese equipo de trabajo, en algún momento dado, pues pudo haber llegado a la extraña conclusión de que hacía falta más lo material que lo espiritual, ¿sí? Entonces, la presencia de algunos hermanos que pues predicaban al Señor por contienda, en un momento dado empezó a llevar a la iglesia hacia la búsqueda de lo material y no de lo espiritual, ¿sí? Entonces, imagínense qué forma o qué sucesos habrán tenido que pasar para que al final de cuentas la iglesia o parte de la iglesia no considere que haya milagros o no considere que los dones estén presentes, ¿sí? Entonces, pues llegan al punto de la blasfemia al Espíritu Santo, ¿sí? Y eso en realidad no es que digan algo y les caiga un rayo y se caigan muertos, no, sino que en realidad están entrando a una forma de condenación, ¿sí? De muerte espiritual, de separación de nuestro Señor, porque ya no confían en Él, confían en el hombre. Entonces, esa, a la larga, muy a la larga, claro, es lo que ha llevado a que en las iglesias actuales, en muchas situaciones, el que tenga que tener la respuesta a todo sea el ministro al frente, sea el sacerdote, sea el pastor, sea el rabino. Se convierte en un solucionador de todo y la gente se hace dependiente. Pero pues ahí vendría la pregunta, ¿es la iglesia, la congregación la que lo está haciendo buscando al hombre, o es el hombre en el que en un momento dado está decidiendo colocarse en el lugar del Señor, o ambos, ¿sí? Entonces, esa es una grande problemática que en la actualidad el modelo tradicional de la iglesia evangélica está sufriendo, porque imagínense ustedes, mis hermanos, ahora sí que personalicen. Imagínense que el Señor los lleva a quedarse como pastores al frente de una congregación. Ya no digamos como pastores, a quedarse al frente de una congregación. La gente, ¿sí?, les va a llamar pastores. La gente va a dejar de comprender que ustedes tienen necesidades materiales, ¿sí? Va a pensar que ustedes caminan sobre las nubes. Que ustedes tienen pues todos los superpoderes del Señor Jesucristo, ¿no?
Y entonces les van a traer a sus hijos para que ustedes oren por ellos. Van a traer a sus enfermos para que ustedes oren por ellos. Todo el pastor. Hermana Rita, a ver cómo le hace usted con su vida en lo personal, pero va a tener los problemas de toda la congregación. Hermano Armando, así, imagínenlo. Pero ahora viene la otra cuestión. A la par de tener toda esa carga, el ministro, vamos a llamarle así, ministro, administrador, de ahí viene la palabra ministro, ¿sí? Es grecolatina la cuestión, administer, el que ministra, ¿sí? Es el administrador. Pues si en un momento dado tiene que estar ministrando, ¿en qué momento soluciona sus problemas particulares? ¿Sí? La Biblia, por ejemplo, comenta en algún momento que era tal la cantidad de gente que no tenían tiempo ni aún de comer pan, ¿sí? Entonces, pues tenemos necesidades, porque seamos hombres o mujeres, pues queremos establecer nuestra familia, queremos tener nuestra casa, vienen nuestros hijos demandan algunas situaciones, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y entonces ahí es donde empieza a darse una distorsión, porque cuando yo trabajo en mi trabajo secular, yo tengo claro que yo trabajo por dinero, ¿sí? Entonces sí, me llevo bien con la gente, etcétera, doy un buen servicio, etcétera, pero al final hay una remuneración, yo no trabajo de gratis. Entonces, si el hermano encargado, y piénsenlo ustedes, si ustedes tuvieran a cargo una congregación y la congregación los aprieta de tal manera que no puedan llevar a cabo otra actividad más que la del servicio, pues entonces uno esperaría que los hermanos pues lo sustenten a uno, ¿sí? Y encontramos en la Biblia pasajes del apóstol Pablo donde él lo comenta. O sea, no es cosa extraña que uno que ha recibido los bienes espirituales de un hermano, pues ahora le comparta de los materiales, ¿no? Pero eso no nos establece una relación salarial, ¿sí? Como iglesia espiritual debemos de entenderlo, no nos establece una relación salarial. Pero como el trabajo de la iglesia institucional es regularlo todo, ¿sí? Entonces la iglesia institucional hace un esfuerzo por ordenar el desorden, y ahí es donde establece tasas y tarifas, ¿sí? Nada más porque le corresponde hacerlo. Entonces imagínense a estos diáconos en la iglesia primitiva o primigenia, y en un momento dado, pues ellos tenían que saber quiénes tenían que dar, porque si le decían a todo mundo, a ti les toca dar a todos tanto, pues sí, pero aguas, porque si el pobre daba más, pues iba a ser más pobre, y en cambio para el rico eso no le era ningún problema, ¿no? Entonces en un momento dado, pues tuvieron que haber surgido situaciones en donde se dijera, a ver, esto es con igualdad, ¿sí? Esto tiene que ser pues proporcional, ¿sí? Y es la razón por la que aún en el mundo los famosos impuestos corresponden a tasas, vamos a llamarle a estratos dentro de una tabla numérica, y dicen, bueno, si tú ganas de 0 a 1,000 pesos, pagas este porcentaje sobre tus utilidades. Pero si tú ganas de 1,000, por decirlo, a 5,000, pues te toca pagar un poquito más porque puedes dar más. De manera que el que tenga más contribuya más y el que tenga menos contribuya menos, pero sea justo. Pero eso en la iglesia espiritual es muy difícil de comprender. Y allí es donde empezamos con problemas, porque, pues imagínense, si la iglesia espiritual no es educada también a poner los pies en la tierra y a considerar las necesidades de los hombres como tales, me refiero de nuestras necesidades humanas, ¿sí? Pues entonces llega un momento en el que lo que hay es muy escaso. Ustedes como católicos en el tiempo que lo fueron, recordarán que en la misa se pasa la charola de las limosnas, ¿sí?
Y bueno, habría que estudiarlo también históricamente todo lo que eso significa, pero el punto es que en una charola la gente da prácticamente las monedas más pequeñas que se encuentra, ¿sí? Entonces, la cosa es que somos difíciles para dar, la realidad. Somos duros, ¿sí? Entonces, pues si tampoco estamos bien educados en la parte espiritual, pues la parte material lo va a reflejar, ¿sí? Y así es como también nos hemos encontrado con que a veces en una iglesia, por más espiritual que trate de ser, nunca va a alcanzar el dinero para nada, porque la gente está mal educada. Y la iglesia institucional, que tiene el deber de establecer un orden, pues entonces establece un orden, aunque sea a fuerzas, ¿sí? La cuestión es que en un momento dado, pues eso ya no gusta. Ya no gusta y entonces empezamos a imaginar cosas que ya no están en el orden espiritual, ¿sí? Empezamos a imaginar cómo le hacemos, pero para lograr lo que queremos, pero sin, sin perder, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que ser nosotros muy cuidadosos, porque está en nuestras manos, ¿sí? Como ministros del Señor, y es necesario que el administrador sea hallado fiel. Amén. Y también dice allá, eso es Primera de Corintios 4:1, dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, resulta que somos doblemente administradores, ¿sí? Es Primera de Corintios 4:1, porque por un lado administramos los misterios de Dios, ¿sí? ¿Sí? Primera de Corintios 4:1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ¿sí? Entonces, somos administradores de los misterios de Dios, esa es la parte espiritual. Pero por otro lado, es el diaconado, porque el administrador institucional pues tiene que cuidar el orden, tiene que cuidar la distribución, tiene que cuidar que todo esté bien puesto, ¿no? Y finalmente, a lo largo de tanto tiempo, pues la iglesia o las iglesias se han hallado siempre la manera de establecer normatividades extrabíblicas en donde no se admiten las preguntas. Simplemente así es y se acabó, ¿sí? Pero pues nosotros lo hemos visto a lo largo de lo que hemos estudiado, que en realidad hay una diferencia. La enseñanza doctrinal tiene que ser más apegada a la Biblia, ¿sí? Y cuando la enseñanza resulta institucional, ¿sí? Pues en muchas ocasiones se vuelve contraria a la Biblia, porque demanda orden, porque demanda regularidad, porque demanda respeto, porque demanda los recursos necesarios para el mantenimiento de los ministros y de los lugares de reunión, y empieza a inventar mecanismos, ¿sí? que si vemos, pues quedan muy fuera de lugar. Ahora, si le agregamos que durante mucho tiempo la Biblia quedó escondida del conocimiento del creyente, sea ministro o no, ¿sí? Porque es una realidad. Muchos hermanos no han leído completamente la Biblia. Si hoy que tenemos la Biblia no la leemos, imagínense qué pasaba cuando no la teníamos, ¿sí? ¿De qué le servía a un sacerdote saber latín y tener el misal con los pequeños pasajes que les presentan de las Escrituras si no tienen una copia completa del Nuevo Testamento? O a los rabinos, también ellos tienen sus porciones que leen cada semana, ¿sí? Ellos le llaman parashá. Y el asunto es que, ¿de qué les sirve tener esos libros con porciones, ¿sí? Si los leen en hebreo y muchos de ellos no saben hebreo? Porque también es una realidad. Muchos rabinos no hablan hebreo, ¿sí? Es una cuestión de cultura. Están en otro país, ¿cómo van a hablar el idioma que no conocen? ¿Sí? Hay un muy buen video
que quiero recomendarles, que se llama Problemas en el Paraíso Amish. ¿Sí? Problemas en el Paraíso Amish, se los voy a escribir en el chat. Ajá. Problemas en el Paraíso Amish. Ese programa lo vio usted a mí hace como 8 años o 10 años, no sé cuántos. Sí, y es un video viejo. Ese yo lo bajé de YouTube. No sé si esté por ahí. Tengo una copia, pero allá en Ciudad de México, si la localizo, la subimos a internet para tenerla. Pero está muy interesante porque es el testimonio de un grupo de hermanos norteamericanos que pues son de la gente que se vino allá por los años 1700 a América buscando un país de libertad. Pero fíjense nada más, los Amish viven en Pensilvania, Estados Unidos. Pensilvania se llama así por William Penn, un hermano pastor predicador de aquellos años, ¿sí? Y resulta que cuando los Amish se vienen a América, pues ellos son descendientes de gente alemana. Muchos de ellos son vamos a decir, germanos, teutónicos, ¿no? Hablan esas lenguas, austriacos o alemanes. Entonces, se vienen a América, establecen colonias y se traen su Biblia preciosa. Imagínense en aquellos tiempos tan difíciles poder tener una traducción de la Biblia al alemán, que era la lengua de ellos, ¿no? Entonces llegan, se plantan en Estados Unidos, empieza a haber una serie de movimientos sociales. El caso es que de los Amish nadie habla alemán hoy en día, ¿sí? No hablan alemán, pero siguen leyendo cada semana su Biblia en alemán, ¿sí? Y en algún punto de su historia, los Amish llegaron a la conclusión, una conclusión errada, de que la tecnología y el avance del progreso los iba a llevar al infierno. Entonces ellos decretaron cerrar sus villas y dijeron nada moderno, y empezaron a hacer reglas. Entonces, por ejemplo, ellos alcanzaron las primeras bicicletas, que históricamente no tenían pedales, eran como patines, ¿sí? Bueno, pues esas se les permite, pero una bicicleta de pedales sería del diablo, ¿sí? Usan todavía carros con caballos, ¿sí? No usan zippers o cierres en su ropa, sino botones, ¿sí? Y modas verdaderamente antiguas. Les estoy hablando de una comunidad que vive hoy como se vivía hace 300 años en esas regiones de Estados Unidos. Entonces, fíjese que yo acá en el centro, de repente he llegado a ver a estas personas y pues se identifican por su manera de vestir. Los varones como granjeros con su sombrero, y las mujeres con su vestido de un solo color largo, su pañoleta, y bueno, son de tez muy blanca ellos, como usted dice, ¿no? Y y sí tienen un ahorita así raro de hablar, pero pues fíjese, a estas fechas yo los he encontrado ahí en el centro. ¿Vendiendo queso? Pues no las he visto que traigan nada, pero pues andan por ahí caminando y pero esa es su manera de vestir. De vestir. Muy diríamos nosotros, muy antigua, ¿no? Muy así. Pues hermana, esos son menonitas, ¿sí? Y son más modernos que los Amish. Vean, busquen ese video, así se llama, Problemas en el Paraíso Amish. Deben de ser como 4 o 5 videos cortitos, porque ya ven que una película entera rara vez se encuentra en el YouTube. Pero está muy bueno y nos vamos a dar cuenta que el despertar en ellos también se da parecido a lo que sucedió en tiempo de Lutero o a lo que sucedió en nuestras propias vidas cuando empezamos a leer la Biblia. Imagínense, un padre de familia Amish se le ocurre de alguna manera empezar a hacer algunos cambios en su vida, y uno de los primeros cambios que hace es empezar a leer la Biblia en inglés, que es el idioma que él habla. Entonces se encuentra una serie de cuestiones impresionantes, porque lo que les predican sus
pastores en defensa de la comunidad y buscando la santidad, muchas veces es muy distinto de lo que está en la Biblia. ¿Sí? Y el colmo, que muchas veces los mismos pastores no le pueden decir lo que dice la Biblia porque la Biblia de ellos está en alemán y no saben alemán. ¿Sí? Aquí en México, hasta los años 60, todas las misas eran en latín. ¿Sí? La gente que le tocó esos tiempos puede hablar de ello. Las misas eran en latín. Hasta el Concilio Vaticano II en 1960 se decretó que se podía dar la misa en el idioma de cada lugar. ¿Sí? Entonces, pues tal atraso era normal. Aquí la cuestión es que la iglesia protestante evangélica pues no queda exenta de ese tipo de situaciones. ¿Sí? Por cierto que en el video que les comento de Problemas en el Paraíso Amish, llega un punto en el que empiezan a explicar que a pesar de lo anticuados que son, los ancianos gobernantes de la comunidad adquieren un seguro médico para toda la comunidad, ¿sí? Y pagan impuestos por los terrenos, o sea, sí los cuidan, desde el punto de vista institucional, sí los cuidan, los protegen. Y al final el hermano que comienza a leer la Biblia en inglés se enfrenta también a un problema, a una disyuntiva, porque resulta que su familia vive dentro de la comunidad y goza de la protección de la comunidad, pero si él de plano dijera, ya no quiero, él es libre de salirse y buscar su vida, pero en la realidad necesita a la institución, ¿sí? Entonces, eso es también de llamar la atención, porque a veces se tienen que tomar decisiones fuertes. En la iglesia metodista en México hacen una diferencia bien clara entre lo que llaman la obra espiritual y la obra institucional, o la obra material, más bien creo que le llaman. Obra material, sí es así. Obra material y obra espiritual. Entonces, en la obra material, ellos llevan toda la administración de las congregaciones. Y cada pastor en la iglesia metodista recibe un sueldo, pero también puede obtener una pensión. Claro, tiene que estar inserto en la sociedad, tiene que ser un pastor ordenado por la iglesia metodista y está sujeto a que lo asignen aquí o lo reasignen allá, dependiendo de lo que él esté en sus funciones. Entonces son iglesias sumamente ordenadas, pero no admiten por lo regular el mover del Espíritu Santo. Hasta hace apenas unos 20 años, abriendo los ojos al mover del Espíritu Santo, que se vino muy fuerte en México precisamente en los años 70-80, pues en un momento dado, ahora ya tienen ellos algunas iglesias de tipo carismático, donde ya se alaba a Dios con todos los instrumentos, donde ya se usan otras cosas más modernas y donde ya se empiezan a admitir con cierta sobriedad algunas de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ahí la pregunta sería, ¿la institución lo hace pues para no quedarse sola, para no quedarse vacía, como la Iglesia Católica admite a los carismáticos? Hay católicos carismáticos, ¿sí? Los admite para no quedarse sola, o realmente hay una convicción de que se tiene que dar esa transformación y recibir el mover del Espíritu Santo. Las iglesias de Asamblea de Dios tienen también más o menos una cuestión similar, ¿sí? Y cada institución tendría su historia al respecto. Ahí la cosa es que, para fines de lo que nosotros estamos estudiando, que el Señor puso pastores y maestros, pues todo esto nos deja ver un panorama en donde un pastor pues tiene que ser un administrador fiel, ¿sí? Y tiene que ser un administrador de los misterios de Dios, pero también obra como un diácono, estando al tanto de las cuestiones materiales de la iglesia. Y a querer y no, eso es un sufrir, porque ¿a quién le hacemos caso? ¿Sí? ¿A quién le hacemos caso? Entonces, en un momento dado, de repente el pastor está amarrado, porque si él favoreciera mucho una opinión fuera de la congregación o de la institución, y de ella dependen su sueldo, sus diezmos, por ejemplo, entonces ¿qué pasaría?
dejaría de recibir y con quién mantiene a su familia. ¿Sí? Entonces, historias así hay muchas y muy interesantes. Miren, por ejemplo, nuestro hermano Leopoldo Carvantes, de allí de Ciudad Azteca, él fue ordenado como ministro metodista. ¿Sí? Él era condiscípulo del hermano Óscar Venegas y del hermano Fidel Jiménez, pero ni Fidel Jiménez ni Óscar Venegas terminaron como ministros. Leopoldo sí. Pero cuando vino un momento en el que el Señor empezó a obrar a través del Espíritu Santo en su vida, él tuvo que tomar una decisión, y la decisión fue salirse de la iglesia metodista, romper con la iglesia metodista. Asombrosamente, una de las pastoras, porque va habiendo una evolución, ya empezaron a aceptar pastoras, discípula de él, continuó en la iglesia metodista, y la iglesia metodista, digamos, a ella sí la alcanzó en su transformación, y ya le aceptó el manejo de los carismas o dones, ¿sí? En la actualidad, hasta donde yo sé, la hermana Isabel ya está jubilada por la iglesia metodista, ¿sí? Pero eso el hermano Leopoldo lo tuvo que tener como pérdida, ¿sí? Entonces el hermano Leopoldo, él depende de su familia, ¿sí? Porque tiene esposa y tiene hijos, y depende de la iglesia. Y al ser él un hombre mayor, bueno, pues, ¿qué tantas cosas habría ahí de por medio, no? Pero esa parte de la historia que yo conozco de él, y que se las cuento a ustedes, es precisamente para ejemplificar cómo a veces se tienen que tomar decisiones, ¿sí? Nuestro hermano Óscar Venegas también nos platicaba que pues él llegó a un grado como ministro laico, un ministro sin una ordenación total. Y él empezó a dirigir reuniones de oración en la iglesia metodista cuando viene el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. ¿Y qué pasa? Que cuando el grupo, la institución, lo empieza a ver, lo empieza a criticar, lo empieza a dejar de tolerar, pues un día llegan y está cerrada la puerta. Y aquí se acabó la cosa. ¿Ya? ¿Sí? Si quieren hacer algo, háganlo, pero fuera de este lugar, ¿no? En fin, situaciones de intolerancia que incluso nosotros mismos también hemos sufrido en ciertos momentos. Porque cuando nosotros hemos decidido buscar la forma de moverse del Espíritu Santo y la forma de organizarse de una manera más bíblica, pues no ha faltado un hermano que dice que nosotros nos dedicamos a dividir iglesias, ¿sí? Y pues tenemos que hacer la nuestra propia, ¿no? Porque si no, ¿qué hacemos? Pero no es la nuestra propia, es la de Cristo, amén, en un sentir espiritual, no institucional. Si lo que quieren ellos son las sillas y las mesas, que se las queden, porque esas no van a ser arrebatadas el día del Señor, ¿sí? Las sillas y las mesas son materiales, ¿sí? Entonces por eso es tan lamentable que una iglesia que pretenda tener mucha tradición, cuando llega uno, en muchas de ellas, no generalicemos, en muchas de ellas, las más religiosas, las más institucionales, llega uno y se encuentra el lugar, pero las ovejas parecían palomas, ya volaron todas, ¿sí? ¿Dónde está aquel hermano que comenzó con él? Ya se fue. Y ese otro que evangelizaba, ya se fue. Y el otro que aquí, ya se fue. ¿Y por qué se fueron? Porque la iglesia institucional a veces aprieta tanto, ¿sí?, que cumple lo que el Señor comentaba. Dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces apretaron tanto que se les cayó, se reventaron la bolsa, ¿sí? Se les desparramó la iglesia, ¿sí? Y es un buen consuelo, como decía nuestro hermano Camilo Hernández, hace muchos años decía él, de esta iglesia han salido muchas otras. Pues sí, pero porque se salieron alejándose de él. No solamente porque hubiera habido ese amor, esa amistad. Entonces, sí, el Señor hace la obra, pero aquí la pregunta es si ese es el orden del Señor o no, ¿sí? Entonces, tenemos que ser nosotros cuidadosos en la parte de ser administradores. Amén.
Ahora, estamos viendo eso, una iglesia institucional y una iglesia bíblico-espiritual. Amén. La iglesia institucional ha tenido que moverse y transformarse de acuerdo a los tiempos porque no ajusta siempre el modelo bíblico. ¿Y por qué no ajusta siempre el modelo bíblico? Esa es buena pregunta, ¿verdad? Porque si la palabra de Dios es eterna, ¿por qué entonces no ajusta? ¿Sí? ¿Por qué no podemos seguir la Biblia como en el tiempo del apóstol Pablo? Bueno, pues quizás la respuesta la tiene el Señor. Allá, si no mal recuerdo, es Mateo 15, cuando se habla del divorcio, cuando responde por la dureza de sus corazones. ¿Sí? O sea, el Señor no falla, quienes fallamos somos nosotros. Entonces, la iglesia institucional, lamentablemente, se ha conformado de una mala interpretación de la Biblia. ¿Sí? Y entonces por eso a veces somos nosotros tan insistentes de guardar algunas cosas, pero otras no. Y las que guardamos, pues no eran las necesarias. ¿Sí? Y entonces ya ahí es donde nos vamos de ladito, ¿no? Miren, por ejemplo, no tiene nada de malo que la mujer estudie. Si nuestras hermanas quieren estudiar, adelante. No tiene nada de malo. Pero en algunas congregaciones lo ven mal. Se aferran a que la mujer debe de estar en casa y debe de mantener a su familia. Tampoco está mal. Pero veamos los tiempos en los que estamos. Hoy en día, muchos varones, o la generalidad del varón, pues tiene que admitir que la esposa participe en la cuestión económica. Porque ya que el varón mantenga solito toda la casa, pues ya no. ¿Sí? Además, en una correcta interpretación de la palabra, nos vamos a dar cuenta que la ayuda idónea no es precisamente para tener hijos y sustentarlos en ausencia del padre. No es solo eso. Si nosotros leemos el pasaje de la mujer virtuosa, nos vamos a dar cuenta que está al tanto de los negocios y es la señora de la casa mientras el señor está fuera. ¿Sí? Entonces ella es coadministradora. ¿Sí? Pero ese es el problema de una visión limitada y castigadora, ¿no? Entonces la iglesia institucional pretende recibir de los diezmos. Algunos de ellos, algunas de estas iglesias institucionales pretenden recibir los diezmos de las mujeres, pero no las dejan trabajar. Y no las dejan educarse para que trabajen y tengan un mejor trabajo. ¿Sí? Entonces eso es fatal. Otras congregaciones, aún en la actualidad, dicen, si Cristo ya viene, ¿para qué estudias? Le dicen a los jóvenes, varones y mujeres. Pero luego se quejan de que las entradas de diezmos no son las suficientes. Bueno, pues serían mejores diezmos si tuvieran mejores trabajos. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo me acuerdo de un hermano que decía, híjole, yo no entiendo al pastor allá en su congregación hace muchos años. Dice, yo no entiendo al pastor, dice, quiere que estemos en la reunión del lunes y la del martes y la del jueves y la del viernes y el sábado y que vayamos y que vengamos, ¿no? Pero eso sí, el diezmo y dónde está el diezmo y no dejen de dar su diezmo y dice, ¿y de dónde voy a diezmar si me la paso en la iglesia? ¿No? Pero tal contradicción se presenta porque, ya les digo, desparraman. Amén. Entonces, seamos hallados administradores fieles, pero el primer punto de equilibrio que debemos nosotros de tener es una distinción entre la parte espiritual que el Señor nos da y en la que tenemos que fortalecernos, y lo que nos es necesario del otro lado en la parte material, y que bueno, pues no lo podemos dejar, pero tenemos que actuar con sobriedad y con cordura, ¿sí? Porque de otra manera, pues ya cuando nos demos cuenta, pues ya no nos funciona y tenemos que andar inventando cosas raras. Me parece que fue este hermano expulsado
Bueno, no lo expulsaron, pero sí metió la pata bien fuerte y lo vetaron, el hermano Jimmy Swaggart, el que dijo en alguna ocasión que la gente era capaz de dar para los niños, los necesitados, pero si alguien les decía que dieran para arreglar los baños y los drenajes, nadie quería cooperar. Entonces, pues de repente se encontraban a los hermanos en las campañas recogiendo dinero para los huérfanos y en realidad lo que hacían era arreglar los drenajes. Una y otra cosa hacía falta. El detalle es qué argumento usamos que la gente nos crea, ¿sí? Entonces, piénsenlo ustedes y hacer una forma de espiritualización al ministrar en donde el ministro vea visiones y declare prosperidades y haga grandes oraciones con inflexiones de la voz y el Señor va a dar, pues recoge más que un hermano que viene y francamente les dice pues que tienen que cooperar para que la cosa funcione. ¿No creen? Ahí la pregunta sería personal. Cuando a ustedes les toque, ¿qué preferirían hacer? ¿No? Entonces, porque ahí es donde viene lo sabroso, ¿no? O sea, un día mi hermano Jonás, estando al frente, va a tener que tomar esa decisión, ¿sí? En nombre del Señor, mi hermano Armando también. Aleluya. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿A quién nos vamos a rendir? ¿Sí? Porque ¿qué dice la Escritura? No se puede servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? Entonces allí una invitación personal que yo les hago, sabiendo que ustedes buscan servir al Señor, pues es que mientras les sea posible, mantengan un trabajo secular, ¿sí? Y vean por su futuro, ¿sí? Mi hermano Jonás, que está metido en aseguradoras, hay esquemas de ahorros para el retiro. Digo, ya le estoy haciendo el comercial al hermano Jonás, ¿verdad? Pero la realidad es que sí. Sí, es que hay que verlo con lógica. En ese sentido, un día vamos a ser viejos, ¿sí? Si el Señor lo permite, vamos a ser viejos. ¿De qué vamos a vivir? ¿Sí? A mí, francamente, no me gustaría que el enemigo utilizara mi vejez para manipularme y decirle, pídele a la iglesia, ¿sí? Pídeles, y empezar a adoptar cosas que no deben de ser. Una ocasión, el hermano Camilo, pastor Camilo, de allá de Aragón, me llamó y me dijo, como sabía que yo tenía estudios en cuestión de administración y conocía la cuestión de la formación de asociaciones religiosas, me llamó y me dijo, oye, quiero que me acompañes a platicar con un hermano. Es pastor y quiere hablarnos acerca de sus congregaciones. Bueno, ahora sí que si ellos pagaban el almuerzo. Ya nos fuimos a Vips a encontrarnos con este pastor. Y era un hermano ya grande. En aquellos años, este pastor debió de haber sido como 20 años mayor que el pastor Camilo. Pastor Camilo ahorita debe tener ya sus 80, me imagino, así que el otro hermano, pues ya de estar con el Señor. Pero en aquel momento la preocupación era jubilarse. Y él decía, a lo largo de mi ministerio, yo he levantado 10 iglesias. Y delante de mí, le dijo al pastor Camilo, te las dejo a ti, ¿sí? Si tú te comprometes a darme una cantidad mensual que me sirva como pensión. Así. Para honra y gloria del Señor, el hermano Camilo no lo aceptó. No lo aceptó. Cuando terminó todo, me dice, ¿cómo ves, Mauricio? ¿Qué te parece? Y le digo yo, pues es que está vendiendo su ministerio. Nada más movió la cabeza y no volvimos a hablar del asunto. ¿Sí? Pasó el tiempo, yo me separé del hermano Camilo. Tiene mucho tiempo que no lo veo, pero sé que él sigue como pastor en la congregación que ministraba. Hermano Camilo, como cualquiera de nosotros, tiene muchos atributos y muchos defectos.
pero el principal atributo que él tiene es una fidelidad férrea, él y su familia, de tener de pie la congregación, ¿sí? Pero imagínense, lo que este hermano dijo, pues en realidad expresaba una necesidad real, ¿sí? Él se estaba preocupando por su vejez, ¿sí? Ahí la cuestión es si lo estaba haciendo desde un enfoque institucional o desde el espiritual, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que aprender a ser muy cuidadosos. Amén. Ahora, todo esto que estamos comentando es que, pues, tenemos dificultades, ¿no? Porque la iglesia es arrastrada por todos los moveres actuales, ¿sí? Ahí la pregunta sería, ¿qué dice el Señor? Estaba yo leyendo tu comentario, hermano Armando, dice él una pregunta, ¿y qué pasa en las mujeres cuando en algunas iglesias les llaman pastoras? Esa es una buena situación que preguntarse, porque miren, cuando nosotros vemos a la iglesia desde un punto de vista institucional, lo que manda en realidad es la tradición. Hay un dicho popular, a lo mejor se lo saben ustedes, que dice que la tradición hace ley. Entonces, pues si en la iglesia durante 1000 años no ha habido pastoras o sacerdotisas, pues entonces nosotros podríamos pensar el día de hoy que no debe de haberlas, ¿ok? Porque la tradición hace ley. Pero, ¿qué es lo que realmente dice la escritura, ¿no? Y cuál es la forma que en la Biblia se nos presenta, ¿sí? Entonces, antes de responder esa pregunta, porque digamos que es fácil, pero es complicado si no lo vemos en su contexto, quisiera yo comentarles que pues necesitamos tratar, así como estamos diciendo, las cosas por separado. Una es lo que dice la Biblia y otro es lo que el hombre está capacitado para llevar, por sus tradiciones, por sus costumbres, por todo lo que hace, ¿sí? Y bueno, tratar de desenmarañar el asunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy a menudo, cuando queremos responder una pregunta de este tamaño, de si hay pastoras o no, nos vamos a revolver más con las tradiciones, con las costumbres, que con una respuesta bíblica, ¿ok? Entonces vamos a irnos despacito. Vamos a buscar la palabra allá en Tito, Capotito, ¿verdad? Y se escondió Tito. Aquí está. Después de Timoteo, ¿ah? Gloria a Dios. Y vamos a leer en el capítulo 1 a partir del verso 5. Es Tito, capítulo 1 a partir del 5. Y dice la escritura, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Bueno, nosotros estuvimos hablando de la existencia de un ministerio apostólico. Ese ministerio apostólico se manifestó en un equipo de trabajo
en donde algunos fueron enviados por el Espíritu Santo para poder llevar la palabra y formar nuevas iglesias. Dice el hermano Armando, muchos requisitos. Pues sí, pero es que también ahí entra la otra cuestión, Armando. Fíjate, ahorita que está la cuestión esta de la educación, que está difícil, pues uno siempre piensa que educar a los niños es fácil, pero ahorita que se están educando en casa y que a los padres nos toca enseñarles las matemáticas y guiarlos, porque pues ahora el nuevo maestro es como una televisión, ahora sí nos damos cuenta de lo difícil que era ser maestro, ¿no? Mientras les tirábamos la piedra, ay, estos nomás entran a las 8 y salen a la 1, cuántas vacaciones les dan, que desquiten, pero ahorita ya vemos que no es tan fácil, y eso sin darnos cuenta el verdadero trabajo que hacen todavía los maestros en la actualidad, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con los ancianos. Uno ve, la exigencia es mucha, tiene que ser, porque si en una cosa de esta se tiene falta, entonces empezamos a tener problemas, ¿sí? Pero bueno, vamos avanzando. El ministerio apostólico lo que hizo fue levantar iglesias, pero el ministerio apostólico cargaba dentro de sí a todos estos ministerios que tenía, o que tiene, perdón, expresados Efesios 4:11. Todos los ministerios estaban ahí. Entonces, en el grupo apostólico, desde luego, destacaban los apóstoles, ¿sí? Dios les dio una facilidad de palabra, Dios les dio un poder que aún a la fecha sorprende. Pero el caso es que ¿qué pasa cuando se queda atrás la congregación que recibió del Señor? ¿Sí? Porque actualmente nosotros el fenómeno que vemos es distinto. Actualmente nosotros lo que hacemos es hacer crecer a las iglesias que ya existen, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es irnos, le echamos montón, hacemos campaña en una localidad donde hay una o dos iglesias que las ponemos o tratamos de poner de acuerdo, ¿verdad? Y las ovejas que resultan de esa campaña, pues vemos la manera de mandarlas a esas congregaciones. Pero en aquel entonces no había congregaciones a donde mandarlas, ¿sí? Miren, por ejemplo, ahorita el caso de Dr. Mora. En todo el municipio nada más hay una o dos iglesias, pero las hay, y entonces no las había. Entonces el ministerio apostólico hacía cosas que eran verdaderamente de mucho valor, porque ustedes saben que el apóstol Pablo había veces que se quedaba 1 año o 2 en algún lugar antes de empezar a visitar otros lugares. Las visitas las hacían los otros hermanos, y ahí es donde nace la correspondencia entre las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Ya cuando él era viejo, y más cuando estaba en la cárcel, en un momento dado, pues él se servía de los más jóvenes, y que desde luego estaban libres, para que fueran y predicaran conforme él predicó de joven, imitándolo como él imitó a Cristo, y recordando las recomendaciones que el Señor presentó para la iglesia, ¿sí? Entonces, esto que nosotros estamos viendo es de mucha importancia, porque habiéndose hecho a un lado el ministerio apostólico, en la actualidad no tenemos apóstoles. Y ministerio apostólico, aunque algunas congregaciones lo ejercen, ¿sí?, no se trata de ir y colonizar iglesias. Qué mal nos vemos cuando en un momento dado, y al decir nos vemos, me refiero a toda la iglesia evangélica, cuando andamos interviniendo congregaciones, ¿sí? Fallece el pastor y resulta que la iglesia necesita un nuevo pastor, y sí les mandamos uno, pero tienen que obedecer nuestras reglas. No va por ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que se hacía? Estamos hablando de la iglesia bíblica espiritual, ¿sí? Hay que ir, hay que corregir lo deficiente, es decir, hablar con sana doctrina, ¿sí?, y establecer ancianos en cada ciudad, como hicieron los apóstoles. Eso es lo que la iglesia bíblica espiritual hoy en día tiene que hacer, ¿sí? Si nosotros vamos a tener comunión con otra congregación,
y les vamos a pasar por alto todas las cosas raras que les enseñaron sus denominaciones, lo único que vamos a hacer es participar de sus pecados y juntos darle vuelo a la hilacha, ¿sí? Pero en el momento en el que nosotros vayamos y establezcamos una sana doctrina y una costumbre de estudio legítimo de la Biblia, ¿sí?, en ese momento les estaremos dando la herramienta para seguir adelante cuando nosotros nos retiremos. ¿Por qué? Porque, veámoslo bien, si nosotros pertenecemos a una congregación hemos de regresar a ella. Pero por otro lado, si el Señor nos ha movido ahora en un ministerio apostólico, entendamos esto: otro día iremos a otro lugar, a donde el Señor nos lleve. Amén. Entonces, ahora mismo, yo en cierto modo estoy haciendo esa labor, porque he de decirles que en mi testimonio yo he estado como en 7 congregaciones, ¿sí? Y el Señor siempre me ha llevado. Se ríe el hermano Armando que sí, ya de todas lo corrieron al hermano Mauricio. Pues de algunas casi, ¿eh? Pero déjame decirte que el propósito es llevar la palabra del Señor, ¿sí? A veces acomoda, a veces incomoda, ¿sí? Acuérdense que la verdad no peca, pero incomoda, ¿sí? Pero al final de cuentas, yo me pongo a pensar y de vez en cuando hablo con el Señor al respecto y le digo, bueno, Señor, ahorita estoy en Shekinah y el Señor está haciendo grandes bendiciones, pero, Señor, ¿no se te ocurriría otra vez llevarme a otro lugar? No lo sé. No lo sé. Lo que yo sé es que lo que procuro enseñar es lo que está en la Biblia, no lo que se me ocurre, ¿sí? Entonces, en ese contexto, por eso yo les digo ahorita con certeza, porque yo lo he vivido y porque lo encuentro en la palabra del Señor. Lo que una iglesia tiene que hacer para apoyar a otra, pues es mandarle a alguien que tenga una capacidad suficiente y corregir lo deficiente. Y eso se va a hacer con sana doctrina, ¿sí? Ese es un punto. Otro punto, ¿sí?, que además de eso, ¿sí?, pues se tiene que establecer ancianos. Nuestro trabajo es fortalecerlos, no quitarlos y ponernos nosotros, ¿sí? Y bueno, pues si nosotros hacemos esto, entonces pues podremos seguir adelante en lo que el Señor nos mande. Pero miren, también les voy a decir una cosa con toda franqueza. Hay muchos hermanos, hay más pastores que congregaciones. Una de las razones es porque los institutos de hoy están procesando, fabricando pastores. Acuérdense que hablamos la semana pasada de a los que titulan sin tener una vocación, ¿sí? Y hay muchos hermanos que igual que lo hacen los políticos, andan buscando en dónde quedarse. Entonces, si las congregaciones están mal enseñadas, están enseñadas a buscarse un pastor que les remedie todo lo que pasa en su vida, ¿sí?, porque han sido lentos para aprender o porque han tenido tradiciones o mala doctrina, ¿sí? Y por el otro lado, hay pastores que tienen un título, que quieren destacar y que andan buscando quién les solucione su cuestión económica, ¿sí?, porque han identificado que ser pastor es un trabajo. Y hay quien lo dice así: ser pastor es un trabajo como cualquiera, ¿sí? Así como ese zapatero y aquel otro es ingeniero, yo soy pastor, yo soy ministro, ¿sí? Entonces, pues si se identifica el ministerio como una fuente de ganancia, como un modus vivendi, pues imagínense, dice el dicho mexicano, no falta un roto para un descosido. Y entonces de repente aparece una iglesia con una necesidad y un pastor, entre comillas, para suplirla, ¿verdad? Se van de la mano, muy felices, ya después por allá se van a deschongar, ¿sí? Y así está conformada la mitad de la iglesia evangélica de hoy en día. Pero, ¿quién es capaz de escuchar esto y atenderlo?
Bueno, esa es otra cosa. Pero por lo pronto, si nosotros vemos el mandamiento apostólico, ¿sí?, del ministerio del apóstol Pablo sobre el ministerio apostólico, es decir, del grupo de trabajo, ¿sí?, al cual que pertenecían Tito, Timoteo, Lucas y todos ellos, pues seamos francos, ¿sí? Hay que mandar gente a apoyar, pero con la perspectiva de enseñar las escrituras, ¿sí?, y de levantar ancianos de ese lugar. Y ahí entra lo que comentaba Armando hace rato, ¿no? Los requisitos son muchos, pues sí, pero es que tenemos que buscar lo mejor. En algunos momentos, la iglesia tendrá que ser sabia en encontrar si algún requisito se brinca o no, ¿verdad? Y habrá algunos requisitos que puedan brincarse y algunos que no, ya a nivel de congregación, a nivel de institución. Pero la verdad es que tenemos que procurar las cosas mejores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense bien, dice, el que fuere irreprensible, o sea, que no se halle en él reprensión, dice, marido de una sola mujer. Bueno, a ver, después de todo lo que nosotros como mexicanos hemos entendido de la monogamia, porque quizás en otro tiempo se aceptaba la poligamia, o en otros lugares se puede entender que se soporta, incluyendo en la gente que no conoce del Señor. ¿Aceptarían ustedes a un pastor, a un anciano, quítenle la palabra pastor, de aquí, de nuestra misma congregación, a alguien que nos conduzca, que se haga cargo de la congregación, que sea bígamo? ¿Aceptarían? Entonces está vigente el requisito, ¿sí? Entonces, María... Sí, hermana. ¿Yo me puedo hacer una pregunta acerca de eso? A ver. Lo que pasa es que, bueno, yo he escuchado a algunas personas que han entendido que tampoco pueden ser divorciados ni vueltos a casar. Ajá. Y ahí, pues no sé, yo considero que no está diciendo eso, pero pues después sáquenos de vuelta. ¿Qué hay de eso? Bueno, lo que pasa es que al hablar de marido de una sola mujer, tenemos que revisar la relación que Dios manda entre un hombre y una mujer, ¿sí? A mí me gustaría que tomáramos un tiempo, y qué bueno que usted lo trae a colación, para hablar acerca del matrimonio, porque es un tema de los fuertes en la iglesia, pero en términos generales, la cuestión de la expresión marido de una sola mujer se refiere a que si tiene mujer, le sea fiel, así, y que no esté dispuesto a cambiarla, que tenga esa firme convicción del matrimonio cristiano, conforme Dios lo manda. Eso es lo que dice. Ahora, obviamente, como somos seres humanos, hay muchos problemitas en medio, porque nosotros podemos ver, por ejemplo, que hay hermanos que en su vida llevaron un divorcio, y la verdad, el divorcio se da por la dureza del corazón, o de uno, del hombre, o de la mujer, o de los dos, ¿sí? Hay muchos testimonios así, ¿sí? Ahora, aquí viene la cuestión. La Biblia recomienda que si alguien se divorcia, se quede sin casar. Pero ¿quién es capaz de llevar eso? O sea, tiene que tener don de continencia, ¿sí? Si los apóstoles dijeron, ¿quién puede llevar eso? Ahora imagínense nosotros que estamos por debajo. Entonces, pues en cierto modo tenemos que entender a un hermano en la condición en la que llega Cristo y en la condición en la que nosotros lo encontramos, pero en una estabilidad, ¿sí? Hace muchos años me topé con un caso en la colonia Gabriel Hernández, en Ampliación Gabriel Hernández, porque la iglesia local estaba dirigida por un hermano muy anciano, hermano Gabriel, ya partió con el Señor, pero en aquel entonces habrá tenido unos 70 años de edad y tenía un hijo
que tenía por allá entonces como 40 años. Él había estado casado en su juventud y sufrió un divorcio terrible porque pues a veces se decide mal, ¿sí? Y él, ya grande, se juntó con una chica guatemalteca cristiana, ¿sí? Y estaban criando a 3 o 4 chiquillitos, todos cristianos. Para esto el hermano pues buscó divorciarse y casarse con la hermana guatemalteca. Entonces él era divorciado. Pero al ser el hijo del pastor, en el contexto de las iglesias como se llevan actualmente, que el pastor es el único y solo su familia es la que está cerca de todo, pues él fungía como copastor. Y todo el mundo esperaba que el hermano, él se quedara como pastor de la iglesia cuando falleciera el pastor Gabriel. Pero fíjese nada más lo que son las cosas. El hermano Ezequiel, él era un hombre que luchaba mucho por sacar adelante a su familia, a sus hijitos y todo. Y en algún momento cometió un problema económico, porque resultó con que él pidió prestado, no pudo hacer el negocio, quedó endeudado, su familia tuvo que pagar ese dinero, tuvieron incluso que vender un departamento que tenían allí en la colonia Guerrero, y eso provocó que el hermano viviera una situación de vergüenza, y entonces él empezó a alejarse. Pero por el otro lado, la denominación en la que ellos se fueron a meter, porque estamos hablando de los años 90, donde todas las iglesias querían estar sujetas a una congregación para tener cobertura. Esa congregación tenía en sus ordenanzas que no podía haber ningún pastor ni copastor que fuera divorciado. Entonces la iglesia tomó una mala decisión, porque no solamente rechazó a su copastor, al que el Señor había puesto, porque pues como el hermano Ezequiel no puede ser, porque aquí nos dicen que no puede ser, pues entonces no lo inscribimos a él, y lo empezaron a hacer a un lado. Cuando él tiene ese problema, y estando a nivel de copastor, ¿quién lo consuela o quién lo reconviene? Para no hacérselas larga, en realidad el hermano iba muy bien, pero por razones denominacionales quedó fuera de estar contemplado, y él dijo, ¿saben qué? Yo me voy. Tomó a su familia y se fue al norte de la República a buscar fortuna, a seguir trabajando, ¿sí? Y la iglesia pues se quedó sin copastor. Ahora el Señor hace grandes maravillas, porque una de las chiquillas que estaba como maestra de niños, ¿sí?, creció, maduró y actualmente es la pastora de la congregación. Pero ahí me quedó muy claro con el hermano Ezequiel, con el copastor, que en realidad el problema no lo tuvo él, sino lo tuvo la iglesia institucional sobre de la iglesia espiritual. Entonces, yo creo que un divorciado, si vive en orden, puede servir como pastor o como anciano en una iglesia. Eso es lo que yo creo en lo particular, a razón de lo que he podido ver, ¿sí? Y la recomendación, en realidad lo que nos habla es de orden, porque vamos a ver del otro lado, cómo se vería un hombre soltero, viudo o divorciado, ¿sí?, sirviendo como pastor o como anciano, buscando esposa en medio de las hermanas en la congregación. Tendría que ser muy respetuoso y muy discreto. Pero en muchas ocasiones el andar noviando pues provoca mal testimonio. ¿No lo creen? Sí. Ahora, si le agregamos un poco más, pues si un pastor en cierto modo va a ser el padre de la congregación, bajo los términos que platicamos la semana pasada, ¿cómo va a hacerlo si no tiene sus propios hijos en orden? Y un divorcio, en muchos sentidos, habla de un desorden. Entonces aquí la cosa es que esto es algo que tendríamos que pedirle en sabiduría al Señor que nos revelara, ¿sí?, entre ancianos,
con el Espíritu Santo, desde luego, porque imagínense que hay ancianos, pero no hay Espíritu Santo, pues entonces esto es una decisión entre hombres. Pero si está el Espíritu Santo presente, Él nos dará sabiduría y nos mostrará si hay pureza en el corazón de un hermano o de una hermana que ya pasaron por una situación y la manera en la que están viviendo en santidad, ¿sí? Pero hay más de fondo, mi hermana Rita, porque mire, en las congregaciones donde solo el pastor manda y no se sujeta a nadie, todos se sujetan al pastor, pero nadie sujeta al pastor, ¿sí? ¿Quién le puede reclamar a un pastor así un mal comportamiento? Nadie. Así que si el pastor está casado y comete adulterio, pues se aguantan porque es el pastor. Y si el pastor está divorciado y decide noviar escandalosamente, pues se aguantan porque es el pastor, ¿sí? Y si ustedes le reclaman, los expulsan. Mande, Armando. Muchos mexicanos, perdón, la ley de Herodes, ¿no? Pues sí, así es, porque es amolarse o amolarse. No hay de otra, ¿sí? Entonces, en un momento dado, no hay ley. Pero si la iglesia tiene ancianos en plural, ¿sí? Entonces la cosa es distinta, ¿sí? Y si además la iglesia reconoce un ministerio apostólico, no porque hay un apóstol arriba, no, ¿sí? Porque ya hemos visto que eso a veces no es lo que sucede, sino que es una confraternidad de iglesias que reconocen el mover del Espíritu Santo. Bueno, entonces la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque al reunirse los ancianos con el Espíritu Santo, se puede determinar sancionar a ese miembro del cuerpo. ¿Por qué? Muy simple. Porque mejor nos es entrar tuertos o cojos o mancos al reino de los cielos que completitos irnos al infierno, ¿sí? Y nos lleva allí a una situación clara, que el modelo bíblico nos permite salir adelante, pero un modelo institucional rara vez, ¿sí? Un modelo institucional va a ser castigador, va a ser un poco extraño y va a presentar situaciones difíciles. Miren, por ejemplo, la congregación de Laurel, acá en Temoaya, pertenece a Asambleas de Dios. Y en Asambleas de Dios, para ser pastor, se tiene que estar matriculado, ¿sí? Falleció el pastor. Así, falleció el pastor. Y en la doctrina que ellos adoptaron, recibieron a la hermana, su esposa, como la pastora. Entonces el pastor y la pastora, ¿no? Como el herrero y la herrera, o el carpintero y la carpintera, que ustedes saben que pasa en todos lados, ¿no? O sea, yo le encargo a una persona que es oficial de algún tipo, herrería, carpintería, le encargo un trabajo, y si el señor se muere, pues yo voy con la señora y usted me cumple y a ver cómo le hace, pero usted me pega estas tablas y usted me solda esta puerta y usted me pone este vidrio. Con esa misma lógica hay pastor y pastora en matrimonio, en muchas ocasiones, porque los hay legítimamente. Pero bueno, el punto es que la hermana no está reconocida o no estaba reconocida en asambleas como pastora, ¿sí? Y ese chisme ya no se los voy a poder compartir completo porque ya me salí de ahí. Pero la realidad es que en un momento dado, pues eso va a ser un pleito de aquellos, porque si además la hermana les caía gorda a los presbíteros de asambleas, pues entonces ¿qué le queda a asambleas? ¿Los echa para afuera? ¿Sí? Pero por otro lado, si esa congregación le aporta económicamente, pues mejor no lo echamos para afuera, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pero ahora, ¿cómo deciden? ¿Espiritualmente o institucionalmente? ¿Quién va a ser el heredero allí del ministerio? Porque hablábamos de hacer sucesores la semana pasada, la intervención tan acertada de nuestro hermano Jonás. Hay que hacer sucesores. ¿Quién va a ser el sucesor? ¿La familia del pastor o quien tenga un ministerio? ¿O tiene ministerio la familia del pastor? Está uno en aprietos.
Yo no quisiera estar en sus zapatos. Yo me salí antes. Lo único que me queda es un cuadro que dice certificado de agradecimiento y apreciación. Dice otorgado a, o sea, hacia yo, por su apoyo magisterial en la iglesia. Y dice el nombre de la iglesia. Y lo firma nuestro difunto hermano Armando, tu tocayo. Pero, o sea que sí sé de lo que estoy hablando. Pero no quiero participar de ello, ¿sí? Porque eso es meterse. ¿En la República de Santo Domingo? No te creas. Ese sí es original. Ese sí es original. Pero sí, se mete uno en cuestiones ahí bien álgidas, bien difíciles, ¿no? Porque, pues explicarle a los hermanos lo que estamos viendo en las escrituras le da en la torre a toda la estructura, ¿sí? Su hija del pastor precisamente es algo parecido a divorciado, ¿sí? Digo algo parecido porque creo que para ser divorciado se tiene uno que haber casado y entonces ya se divorcia, ¿no? Pero cuando uno no se casa, pues ¿cómo puede ser precisamente ese? ¿Qué palabras se usarán? No lo sé. Pero yo no puedo decir que la hermana no tenga ministerio. Ella tendrá que dar ejemplo, ¿no? Ella tendrá que mostrar obras. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura, ¿sí? A nosotros, ¿qué nos tocará? Orar por ellos, ¿sí? Y a lo mejor oramos como aquel rabino en la película de El violinista en el tejado, ¿no? Que le preguntan, rabino, ¿hay alguna oración que podamos hacer por el zar? Porque estaban ellos viviendo en la Rusia zarista. Y dice, sí, ¿cómo no? Dice, hay una oración, dice, que Dios mantenga al zar lejos de nosotros. Entonces, a lo mejor así nos toca orar. Pero mientras tanto, que el Señor nos dé paz. Amén. Entonces, ¿qué se puede hacer con una persona divorciada? Bueno, reunirnos delante del Señor en la sabiduría que Él nos da con el Espíritu Santo y Él nos ayudará a determinar qué hacer. ¿Debe de haber pastoras o no en la iglesia? Bueno, hay que reunirnos con el Espíritu Santo, pero también con nuestra Biblia en la mano y leer más a fondo, ¿sí? Fíjense, quiero llamar su atención a una situación. Dentro de todos los requisitos, en nuestra lengua hispana, no vamos a entrar ahorita al griego, sino nada más en el español, en el entendimiento lógico de la traducción en nuestro idioma, ¿sí? Dice aquí, en el verso 5, y establecieses ancianos, en plural, ancianos en cada ciudad. O sea que cada ciudad donde, pues eran ciudades pequeñas, había una congregación, por eso era la iglesia de Corinto, porque en todo Corinto solo estaba una iglesia, ¿sí? Se establecieran ancianos. Entonces cada congregación tenía ancianos. Y cuando nosotros nos vamos más hacia abajo en el verso 7, vuelve a hablar del ministro local, pero ya no le llama anciano, le llama obispo, ¿sí? Le llama obispo. Entonces dice, verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Ok? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿por qué el cambio de nombre? Bueno, muy simple, porque puede ocuparse de manera indistinta, ¿sí? Claro que aquí es donde tenemos que avanzar en las palabras griegas que están detrás y que se usaron en la Biblia. Pero les digo, vamos a avanzar primero en el español. En redacción nos dicen, si vas a hacer varias veces alusión de algo o alguien, utiliza sinónimos, ¿sí? Sinónimos. Entonces, bajo esa regla, obispo y anciano son sinónimos. Estamos hablando de nuestra traducción. Faltaría todavía voltear a ver más allá. Pero a veces no somos muy imaginativos y pensamos
que las cosas solamente se llaman de una manera, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que se está teniendo de moda, ¿cuál sería un sinónimo de maestro? ¿De qué otra manera le llamaríamos al maestro? Profesor. Profesor. ¿Y qué va la otra más? Docente. Docente, así es, docente. Podría ser instructor, pero bueno, tutor, ok. Ajá. En fin, hay varias acepciones, pero tenemos nosotros que considerar a veces la interpretación, ver la definición un poquito más, a ver si ajusta. Miren, en el caso del idioma inglés, un maestro, como nosotros lo visualizamos, es un teacher, ¿sí? Y existe la transliteración latina porque también puede ser profesor, pero eso se lleva más a ciencias, como si fuera un científico. Cuando alguien dice el profesor fulano, estamos hablando de un científico. Pero si nosotros decimos maestro en inglés, toma una connotación completamente distinta porque un master, ¿sí? En un momento dado es ya una persona de rango más elevado y que es digno de ser seguido, ¿sí? Tan solo para los amantes de las películas recordarán cómo Darth Vader habla de su maestro, ¿sí? The Master. ¿Verdad? Y casi adora al viejo horripilante ese, ¿no? Entonces, aguas, porque no vaya a ser que el idioma en el que estamos nosotros hablando, aún en nuestro propio idioma, tengamos que hacer algunas apreciaciones. Pero de entrada, ahí tenemos al anciano y al obispo en los mismos renglones, ¿sí? Y lo más interesante es que si ustedes revisan, déjenme ver dónde está, en el verso 9, nos dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, no a la gente de fuera, sino a los de adentro. Porque a veces los de adentro tampoco les ha caído el 20 y dicen, no, esto no es así. Y entonces tiene que hacer un ejercicio invitándolos a seguir al Señor, instruyéndolos, ¿sí? Y convenciéndolos, ¿sí? Y dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta parte, si la revisamos, pues ajustaría muy bien en lo que entendemos como pastorear. ¿Qué hace un pastor? Dice, el pastor pues es el que predica los domingos. Bueno, sí, pero además, porque eso es lo que hace de lejos. Cuando se acerca a los hermanos, ¿qué es lo que hace? Los exhorta, los enseña. ¿Qué más? Pues los trata de convencer, es decir, de guiar. Mira, hermano, pues es que no es así, tienes que preguntarle al Señor, o mira, lo que pasa es que ahí está, cansado el pastor, parece que le pagan, ¿verdad? Pero bueno, los mejores pastores son a los que no se les paga, porque esos son más que empleados de la iglesia institucional, son nuestros hermanos mayores que con amor nos están guiando. En ese contexto, me atrevo a comentarlo. Si ustedes han hecho eso con otro hermano, lo han guiado, lo han exhortado, están detrás de él cuidándolo, están detrás de él recomendándolo, aunque el hermano de repente se canse de ellos y diga, ya no lo aguanto, ya me tiene hasta aquí, reconózcanle a ese hermano, ¿sí? Que en cierto modo es su pastor. Amén. Entonces, ahí en este pasaje vamos a encontrar dos cosas bien fenomenales. Por una parte, que el anciano, el obispo y el pastor están en este pasaje. El anciano, obispo o pastor es lo mismo. Y por otro lado, que es una posición de madurez, en donde la actitud
implica el servicio a los demás con amor, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones, seamos francos, si nosotros no hubiéramos tenido un hermano mayor en Cristo, porque no tenemos un Padre espiritual, salvo el Señor nuestro Padre, amén, de eso ya lo hablamos. Tenemos un hermano mayor que está detrás de nosotros y nos dice, hermano, vente, hermano, ya no la riegues, hermano, mira que... Pero mira, hermano, es que aquí en la palabra, ora por nosotros, nos muestra la Escritura. Pues estamos viendo a un pastor, ¿sí? Y eso que no trae la sotana o el cuello clerical, pero es un pastor. ¿Sí, amén? Entonces, veámoslo de esta manera y dejémoslo allí hasta el día de hoy, porque el tiempo no alcanza para todo, pero a lo menos en el idioma español, ¿sí? A lo menos en el idioma español y en el entendimiento de las funciones del ministro, ¿sí? Que administra los bienes espirituales, los misterios de Dios. Un pastor es un obispo es un anciano, y lo que está haciendo el hermano es guiar a la congregación. Y desde luego, pues si se trata de escoger uno, pues vamos a escoger al que sea más ejemplar. No al que nos lleve de parranda, no al que nos pague las chelas. Bueno, los tamales quizá, pero las chelas no. Sí, porque luego hay algunos que son sonsacadores, Algunos son sonsacadores y son los más populares, ¿sí? Pero veámoslo conforme a las Escrituras. Yo quiero que la próxima semana, desenmarañando más esto y profundizando, hablemos de dos situaciones que hay. Una, lo que nos dicen las palabras griegas que están detrás de estas palabras hispanas, ¿sí? Y dos, lo que se le conoce en la iglesia actual como liderazgo, porque eso de liderazgo es una palabra que no está en la Biblia, ¿sí? Tiene su lugar porque aquellos que tienen una posición dentro de la iglesia, pues tienen que ejercer ese liderazgo, pero también vayámoslo definiendo, no vaya a ser que lo estemos entendiendo mal, ¿sí? Y vamos a ver cómo el pastor, anciano u obispo, tiene establecido un liderazgo y de qué forma puede ser ese liderazgo en la iglesia. Amén. ¿Comentarios, mis hermanos? Sí, hermano. Diga usted, mi hermano. Al respecto de esta situación que hablaban acerca de hermanos o hermanas divorciados, considero que a veces abusamos de nuestra posición, de nuestro conocimiento, de nuestra doctrina, para poder justificar el ataque que tenemos contra algunos hermanos en España. Y siempre hago comentarios con, yo sabía que iba a pasar esto. No, si yo desde que lo conocí se veía. Y ya lo veía y empezamos a hacer ciertos señalamientos, ¿no? Al respecto de esta situación o de otras, no solamente hablando acerca de esto. Pero al final de cuentas, yo considero delante de Dios que si el Señor nos dijera, pues sí, yo también se había tenido esas fallas, yo sabía que tú también tienes fallas y errores, y aún así morí por ti. Pues sí. Gloria a Dios. Pues sí. Lo que pasa es que las palabras del Señor Jesucristo a veces son las últimas que escuchamos cuando estamos estableciendo juicio contra un hermano, ¿sí? Tenemos que ser nosotros muy cuidadosos porque por ahí lo dice la palabra en Colosenses, dice, pero si se muerden, si se destruyen entre ustedes, pues tengan cuidado de no acabarse, ¿no? Entonces, sí, oremos. La situación que usted ha comentado acerca de como cuerpo, de como iglesia, de como participantes de esa gracia, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en lo que usted acaba de decir, ¿no? Que nuestras palabras puedan agregar valor a las personas y no que quiten valor a las personas, porque Cristo cuando vino a nuestras vidas agregó valor, y un valor que no teníamos,
y quitó el valor que de por sí ya no teníamos. O sea, nos encontró en la situación en la que nos ha encontrado a cada uno de nosotros. Entonces yo creo que como en esta situación nosotros hablamos con la gente y que la gente pueda entender que nosotros estamos para ayudar, para agregar valor, para sumarnos y ver de qué manera juntos, con la ayuda de Dios, podemos encontrar una solución a cualquier situación que estén pasando, ¿no? Y digo juntos, sí, en el sentido de orar, de interceder y de buscar una respuesta a cada necesidad que cada uno de nuestros hermanos tenga. Sí, amén. Amén, gloria a Dios, y que el Señor nos dé mucha sabiduría en Él, con Él, para Él, porque no es fácil ocupar un lugar de dirección en una comunidad, pero por otro lado, véanlo, de tantas comunidades que hay, la nuestra considera la presencia de Dios. No puede haber mejor asesor, pero sí es necesario que nosotros nos dejemos mover por Él y no por nuestras vanidades o por nuestra religiosidad o por nuestros reglamentos, ¿sí? Entonces, actuemos así, en el amor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Pues sí, suena interesante esos comentarios ahora teniendo respecto al divorcio. Bueno, en mi caso mío, yo nunca me casé y por el civil, por mi lenguaje, pero pues es bueno saber y poder interpretar y saber si, bueno, qué posición tengo yo como miembro de la iglesia y cómo puedo participar para Dios en la condición en la que estoy. Primero arrepiéntase. Amén, aleluya. Muy bien, muy bien. Sí, señor, sí, señor. Gloria a Dios, qué bueno. Está bien. Pues sí, ahí tenemos que hacer uso de esa sabiduría, pero sí, aunque parece broma, pues sí, la cosa parte de ese arrepentimiento, porque tenemos que dejar atrás el viejo camino, ¿no? No regresar a él, sino en lugar de ser siervos del Señor seríamos pirinolas, ¿no? Girando sobre el mismo espacio una y otra vez, ¿verdad? Sí, pero... Yo creo que cada caso es particular. Sí, amén, así es. Un estudio de caso de cada situación. Sí, así es, exactamente así es, mi hermano Alejandro, y nos llevamos unas sorpresas fantásticas porque a pesar de lo riguroso de la lista, cuando nosotros hacemos un análisis hacia el interior de la escritura, así como le gusta al hermano Alejandro, como lo lleva los miércoles en la palabra, híjole, de entre los apóstoles y de los hermanos que convivieron directamente con el Señor Jesús, no hay a cuál irle, ¿no? Entonces, ahí también nos da una idea de que uno es cierto individuo antes, ¿sí? Y ahora es otra cosa. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno conocía antes, dice, ahora en Cristo. Amén. Y ahí es donde tenemos que ver, porque sí, el Señor nos conceda esa visión, porque sí, dice bien nuestro hermano, hay que hacer un estudio de caso particular, pero de Cristo para acá. Porque si no lo admitimos así, híjole, el que no, ¿cómo dicen? El que no tropieza cojea, ¿no? Entonces, no, ninguno saldríamos muy bien. Apelemos a esa gracia de Cristo. Amén. No cae resbala, dice. El que no cae resbala, sí, así es. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, vamos a dejar entonces este estudio hasta allí y lo continuamos la próxima semana. Tenemos muchas cosas que ver. Ya ven cómo van saliendo. Hay muchas cosas que aclarar porque no acabamos de decir si había pastoras o no. Todavía falta ver lo del divorcio. Ya les prometí yo que vamos a ver algunas cositas ahí del griego. Bueno,
no acabamos. Quisiéramos más tiempo, pero hay que detenernos y que el Señor nos ayude a asimilar todo esto para que, además de conocerlo, lo vivamos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer oración. Hermano Jorge, tiene rato que no lo escuchamos. ¿Sí funciona su micrófono? Ahí está. Sí, hermano. Gloria a Dios. Sí, funciona. Pues nos despide usted en oración. Sí, hermano. Amén. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este espacio, Señor, que tú constantemente nos muestras, nos enseñas, Señor, cuál es tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Y en esta noche yo pongo en tus manos, Señor, a todos y a cada uno de nosotros, Señor, que nos permita servirte, Señor, como a ti te agrada, Señor, como a ti te place, Señor, y que quites, Señor, si en algún caso de cada uno de nosotros hay alguna situación, Señor, quítala, Padre bendito, permítenos servirte como a ti te agrada, Señor, de tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, te doy por este tiempo, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes, Señor, pero bendícelos tú más, Señor, que eres el dador de todas las cosas, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que así sea, Señor. Amén y amén. 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 Gloria al nombre de